Perfecto. Buena tarde entonces y vamos a trabajar como de la siguiente manera. La clase de hoy va a ser una clase extraña. Extraña porque voy a avanzar en un primer momento en el tema de redes neuronales convolutivas o convolucionales. Y en un segundo momento vamos a hacer un ejercicio, que es un ejercicio que quiero que lo tengan bien claro, porque le sirve para todo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a trabajar un tema que tiene que ver con las redes neuronales convolutivas. Pero para poder entender las redes neuronales convolutivas, hay varios temas que yo sé que ustedes no han visto, sobre todo los que no son de IF y pues que son de otras carreras. Y es la parte de fundamentos sobre procesamiento digital de imágenes y sistemas LSI. Entonces, en esta clase me voy a ocupar de tratar de explicar en los primeros 25 minutos esta parte y también les voy a poner unos ejercicios porque esto es fundamental para poder continuar con esto. Listo. Dentro de los fundamentos de las imágenes digitales, lo que vamos a ver son qué es una imagen digital, cómo se representan las imágenes a través de deltas de Dirac, cómo se representan las imágenes utilizando transformadas de Fourier. Aquí me voy a demorar un par de clases. Una operación que es fundamental y que es necesaria dentro de la temática de redes neuronales, de ahí reciben su nombre convolutivas, la convolución. Vamos a ver lo que son los filtros espaciales y los filtros en frecuencia, los sistemas LSI y luego pues vamos a ver en Keras y en TensorFlow cómo hacemos esto. Profe, ¿dónde está este material? Está en el Google Classroom y enseguida les voy a indicar qué es lo que tienen que ir estudiando para su próximo examen en este asunto. Entonces, empecemos con esto. Tenemos las entradas en una red neuronal profunda. Tenemos las funciones de activación. Aquí está cómo dividimos esa sumatoria de entradas en funciones de activación. Listo. Aquí no estoy dibujando la primera capa, que la primera capa es la capa que no tiene funciones de activación, pero permite recibir las entradas. Listo. Entonces tenemos la capa 1, la capa 2, la capa 3 y a lo último tenemos un problema que, de acuerdo a esto, ¿qué problema es? ¿Clasificación o regresión, jóvenes? Este problema de clasificación. ¿Por qué saben? ¿Por qué saben qué es clasificación? ¿Cómo? Porque hay dos respuestas, pues varias salidas. Exactamente, porque hay varias salidas. Los problemas de regresión tienen una sola salida. Listo. Entonces, esto es un problema de clasificación. Aquí queremos clasificar si una imagen contiene un gato o contiene un perro. Listo. Podríamos poner más neuronas, un elefante, una jirafa, Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer para entrenar esta red neuronal es tener unas imágenes de entrada o un conjunto de datos o un dataset. Esas imágenes de entrada tienen que estar descompuestas en píxeles. Profe, ¿y cómo descompongo yo una imagen en píxeles? Buena pregunta, por ahora no la voy a resolver. Las redes neuronales convolucionales o convolutivas se puede usar la misma forma, van a consistir en distintas capas y, por ejemplo, la capa 1 es una capa que detecta los píxeles de la imagen.
La capa 2 detecta los bordes. La capa 3 detecta la combinación de bordes identificados. La capa 4, las características identificadas. Y la capa 5, la combinación de las características identificadas. Y ustedes me van a decir, uy, profe, ¿qué es todo eso? Eso es porque cada capa se ocupa de una tarea específica, ¿cierto? Entonces, profe, ¿qué significa que la capa 1 detecte los píxeles? Significa que aquí voy a tener una matriz de píxeles y la capa 1 se encarga de estos píxeles. Luego la capa 2 va a preocuparse solo por los bordes de la imagen. La capa 3 combinación, hasta que llegamos a la capa 5, donde vamos a tener una combinación de gatos, perros y diferentes tipos de gatos, porque va a detectar las características que tiene un bendito gato comparadas con las que tiene de diferente un perro. ¿Cuál sería la salida? Pues hombre, si ese gato se llama Missy, entonces aquí la salida tendría que ser que la red neuronal detectó a Missy. En la práctica, ingenieros, estas redes no están densamente conectadas. Densamente conectadas significa que no es necesario que todas las neuronas se conecten con todas las neuronas. ¿Listo? Eso es importante dentro de las redes neuronales convolutivas. Profe, ¿y cuándo fue que empezamos con las redes neuronales convolutivas fuerte? Digamos que la convolución es una operación que se conoce hace mucho tiempo, pero por allá en el año 2000 se empezó a trabajar muy fuerte este tema y el hito fuerte de las redes neuronales convolucionales fue en el 2012. En esa época ya el asunto se puso muy interesante porque se lograron los primeros trabajos fuertes. Entonces, aquí una clase de física de procesamiento de señales. Profe, ¿y qué es una imagen digital? O sea, en realidad uno ve muchas imágenes, pero ¿qué es una imagen digital? ¿Cierto? En realidad una imagen se representa por una función en dos dimensiones, f de x, y. Los valores corresponden a la intensidad de la luz en cada punto del espacio de las coordenadas x, y. Es decir, XY es dónde están las coordenadas y f de XY es la intensidad de cada coordenada. Una imagen como estas generalmente se muestrea, esta es una imagen en escala de grises, y se convierte en una matriz que se denomina la matriz RGB, ¿cierto? O no matriz RGB, matriz en escala de grises. Esto es una matriz en escala de grises. Los grises, eh, los, la matriz en escala de gris va a tener dos, o la codificación se va a dar en 2 a la 8 bits. Entonces, el valor máximo o los valores que va a tener esto van a ser de 0 a 255. Listo. 255. Listo. ¿Esto por qué, profe, es así? Les explico a los que no tengan mucha experiencia en digitales. Realmente, con 8 bits, el primer valor que yo tengo es 0, 0, 0, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 2, 4, 6, 7 y 8 ceros. Este es el primer valor en los 8 bits. Pero luego el siguiente valor tendría que ser un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Este es el 1. Listo.
Y así sucesivamente este 1 va rotando de un lado al otro hasta que llegamos al máximo valor que podemos tener, que es todos los bits en 1. 1, 1, 4 unos, 5 unos, 6 unos, 7 unos, 2, 4, 6, 7 y 8 unos. ¿Qué pasa? Que cuando esto está todo en 1, significa que esto es de izquierda a derecha. 1 por 2, porque son dos posibles valores, a la 0, más 1 por 2 a la 1. ¿Sí o no? Es la segunda posición. Más 1 por 2 a la 2. Y así sigo haciendo esta suma hasta que llego más 1 por 2 a la ¿qué? Díganme. 1 por 2 a la ¿qué? O sea, ¿cómo convierto este valor binario a un valor decimal, que es el valor que estoy poniendo aquí? 1 por 2 a la ¿qué? De izquierda a derecha, 1 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 3, 7. 1 por 2 a la 4, 1 por 2 a la 5, 1 por 2 a la 6, 1 por 2 a la 7. Si usted suma, ¿cuánto vale 1 por 2 a la 0? Entonces 1 por 2 a la 0 da 1. ¿Todos lo saben hacer o no? 1 por 2 a la 1 da 2, más 4, que es 1 por 2 a la 2, más 16, que es 1 por 2 a la 1 por 2 a la 3 da 8 o 16, 8, ¿cierto? O sea, la progresión es 1, 2, 4, 1 por 2 a la 1 por 2 a la 2 da 4, 1 por 2 a la 3, 2 a la 3 da 8, entonces esto sería 8, ¿sí o no? 16, 32, 64, hasta que llegas al número 255 cuando haces esa suma. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en esta imagen, observen que el 0 aquí, en esta imagen, debe equivaler a un píxel que está en blanco. ¿Listo? Y un píxel en negro, que por ejemplo estos píxeles centrales, observen que están muy cerca al 255. Aquí hay un 255. ¿Listo? Entonces por eso se llama una imagen en escala de grises. Es una matriz o un arreglo de, de píxeles que van de 0 a 255. 0 siendo el blanco y 255 siendo el valor o siendo el color negro. ¿Me entendieron o no me entendieron? Aspiro y espero Sí. que así sea. Listo. Sí. Bueno. Una imagen se puede considerar como una colección de puntos, ¿cierto? Y esos puntos están dispuestos en un arreglo matricial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Han visto ese juego donde son unas puntillas y uno pone la mano y se bajan las puntillas? Una imagen se puede considerar como eso, como ese juego de puntillas. Y esas puntillas se suelen denominar una función delta de Dirac. Esa función delta de Dirac se vuelve 1 en 0. Y entonces lo que uno tiene es como ver una imagen con puntillismo. Puntillismo significa que la imagen en 2 dimensiones se puede ver como la suma
de m igual 0 a m menos 1 y de n igual 0 a n menos 1 de una función que son los pesos. Estos son los pesos, f de x m y sub n, y la base de esa función van a ser estos deltas de Dirac, x menos xm, y menos y sub n. ¿Listo? O sea, los impulsos debidamente desplazados son una base para generar las imágenes. Esto, ¿cómo lo entiende uno más fácilmente? Lo que pasa es que aquí hay un poco de teoría de señales. Este delta de Dirac se desplaza tanto en X como en Y. Y al desplazarse, entonces, y lo multiplico por un valor, que es un valor de intensidad, entonces me va a decir qué tan intenso es ese valor en ese delta de Dirac. Listo. Hay una base para las imágenes que es la base de deltas de Dirac. Pero hay otra base que es mucho más importante y es la base de Fourier. Todas las imágenes en el mundo se pueden ver como redes sinusoidales, puras redes sinusoidales. Entonces, ¿qué pasa? Una imagen, por ejemplo, esta chica que se llamaba o se llama Lena, todavía vive, ya está muy viejita. Esta imagen realmente se puede considerar como la suma infinita de franjas oscuras y no oscuras, y esa suma de todas esas franjas es una suma de funciones sinusoidales. Y entonces, en lugar de poner aquí los delta de Dirac como hicimos ahora, ponemos una función que se llama la transformada de Fourier. La transformada de Fourier. Entonces, las imágenes se pueden ver como deltas de Dirac desplazados en el dominio espacial y se pueden ver como suma de funciones sinusoidales en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí es importante entender que las imágenes se trabajan en dos dominios y esos dominios son fundamentales en las redes neuronales. El dominio espacial y el dominio de la frecuencia. Y esto es genial porque entonces uno puede pasar de un mundo a otro con un isomorfismo, así se llama. Entonces, los enrejados sinusoidales con frecuencias espaciales correspondientes son una base para generar las imágenes. Profe, ¿qué es una base? Pues hombre, acuérdense del sistema coordenado de don René Descartes, ¿cierto? Ustedes llegaban, ponían aquí X, ponían y ponían un vector en esta base. Entonces, este vector se podía representar como la sombra que hace esta parte aquí, más la sombra que hace la otra parte acá. Y entonces, por eso ustedes los vectores en términos de la base los escribían en términos de un ángulo que estaba haciendo este vector aquí, que era un ángulo teta, ¿cierto? Pero hay muchos sistemas coordenados, uno esféricos, en fin, hay muchos sistemas, entonces hay muchas formas, hay muchas bases para hacer estas representaciones. Listo. Lo importante en esta clase es, uno, lo que acabo de decirles. Una imagen para en RGB es un píxel que puede valer de 0 a 255. Eso es lo primero. Lo segundo, las imágenes se pueden representar en el dominio espacial usando deltas de Dirac o en el dominio de la frecuencia utilizando transformadas de Fourier. No se asusten con las transformadas de Fourier, eso no come gente, eso es una cosa muy normal y vamos a hacer algo ahí importante. Entonces, miren esto.
Esta señora que se llama Lena, que es famosísima esta fotografía, fue una chica que salió en Playboy por allá en 1973, se puede ver en el dominio de la frecuencia como un espectro de magnitud y un espectro de fase. Estas dos cosas, o sea, cuando juntas la magnitud y la fase, entonces puedes ver, puedes obtener esto que nuestros ojos aprecian y es la imagen de esa chica. Lo mismo ocurre aquí, por ejemplo, tenemos una imagen original de un insecto. Entonces, al hacer la transformada de Fourier en una base sinusoidal, observen cómo aquí vamos a tener la magnitud del espectro de Fourier y aquí vamos a tener la fase del espectro de Fourier. Y esta clase y la clase que sigue van a ser muy duras porque van a ser clases de procesamiento digital de imágenes. De la única manera que uno entiende cómo una red neuronal trabaja con esto es entendiendo esta teoría. Esta es muy bonita. Observen, esto es un punto blanco y todo el resto es negro. Y observen cómo el espectro de Fourier en magnitud tiene un plano de frecuencias que es como circular, casi circular completamente. ¿Lo ven? Este es el espectro en magnitud de esto. Y este es el espectro en frecuencias. Profe, ¿de dónde viene la palabra espectro? De Newton. Newton fue un tipo que fue el primero que descubrió el asunto de que la luz realmente no era blanca, sino que la luz estaba compuesta por todos los colores, que la combinación de colores nos... Listo. La palabra a muchos no les gusta, pero es una palabra interesante. Observen que voy a cambiar el circulito aquí. Aquí teníamos un círculo por un pequeño cuadrado. Listo. Aquí tengo X, Y, píxeles, el cuadrado está completamente centrado y observen cómo es el espectro en magnitud de un pequeño cuadrado y cómo es el espectro en frecuencia de ese mismo cuadrado. Entonces, yo en el curso de análisis de señales suelo enseñar esto matemáticamente. A ustedes les voy a enseñar algo porque son estudiantes de maestría y necesito que entiendan esto. Pero aquí lo que estamos haciendo son transformadas de Fourier de las imágenes. ¿Cómo se hace una transformada de Fourier? Las transformadas de Fourier tienen espectro en magnitud y espectro en frecuencia. Ok. 5.29, hagamos esta última parte. Ya dijimos que Lena, esta imagen puede verse como una suma infinita de funciones sinusoidales o seno o coseno, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, observen aquí cuando yo tengo dos puntos, este punto y este punto, cómo se ve el espectro. O sea, cómo se ven esas representaciones, casi que la función sinusoidal es un peine, una cosa, peine no, unas líneas aquí, ¿cierto? Si los dos puntos los rotas, mira que aquí están rotados los dos puntos, ¿cierto? Es una abertura solamente. Entonces esto empieza a tener una periodicidad muy interesante y son estas líneas que veo aquí periódicas que yo estoy más torcido que un carajo. Si lo que tengo es este pequeño cuadrado que hay aquí, entonces voy a ver esto. Listo. Ahora observen, pongo los dos puntos no en esta posición, no este y este, tan, sino que los pongo verticales en el eje Y. Y observen cómo la transformada de Fourier sigue siendo una función sinusoidal periódica, pero está a ese lado. Ahora, no, voy a girar estos. Aquí son estos dos así, aquí estaban así. Entonces, profe, ¿cómo se ve esto? Se ve como esta función.
Aquí tengo 4 puntos y miren cómo lo veo en el dominio de la frecuencia. Separo los puntos. Voy a separar un poco los 2 puntos blancos y miren cómo esa separación se ve aquí reflejada en un espectro en frecuencia. Y giro los 2 puntos, los pongo verticales. Entonces observen cómo con Fourier lo que uno ve es ese patrón periódico del otro lado. Profe, no, pongo los 2 puntos así. Entonces observen que los separé comparados con este caso, perdón, con el primer caso, y entonces aquí voy a tener una rejilla mucho más fina. Profe, lo sigo separando aún más. Miren cómo se vuelve aún más fina esa transformada de Fourier. Y aquí lo mismo, pongo más y observen lo que pasa. Entonces, muchachos y jóvenes, el asunto aquí es de que uno puede mirar las cosas en el dominio espacial, que es donde generalmente uno las ve, o verlas en el dominio de la frecuencia. 5:32, descansemos hasta las 5:42 y seguimos porque sé que esta clase va a ser un poco fuerte para ustedes. Entonces nos vemos enseguida a las 5:42.
Hola, los 10 minutos más rápidos del mundo, ¿sí o no? Uno se le van rapidito a uno y uno con ganas de seguir descansando. Bueno, sigamos. Entonces, eh, una imagen, eh, una imagen considerada como una señal espacial bidimensional, eh, pues funciona de la siguiente manera. Uno tiene dos cosas, la magnitud de la transformada de Fourier, que ya ustedes vieron que eso es como bien curioso, es un conjunto de puntos aquí recogidos, y uno tiene la fase de la transformada de Fourier, ¿cierto? Entonces, si uno mira estos puntos, por ejemplo, los dos puntos rojos que hay acá, ¿cierto? Equivalen a esta a este arreglo sinusoidal. Si uno mira, los dos azules son estos dos, estos rojos son estos, estos son estos, estos son estos, y entonces lo que uno tiene es que lo que uno ve o no ve, porque uno realmente lo que está viendo aquí son puntos, estos puntos realmente son las funciones sinusoidales y cosenoidales iguales a las que vimos en la parte pasada. O sea, en la diapositiva pasada les mostré cómo dos puntos se juntaban o se separaban o cómo un solo punto tenía una transformada de Fourier, ¿cierto? Entonces uno tiene un punto, tiene su transformada de Fourier y su transformada de Fourier da este elemento periódico que por eso es que les digo que esta imagen que es de un perro que se llamaba Rocco, ya no está Rocco con nosotros, esta imagen equivale o lo que usted ve es esto, pero profe, en realidad, ¿qué es eso? Eso en realidad es este conjunto de funciones senos y cosenos como tal. Una cosa muy loca, ¿no? Es muy loco esto, pero es muy importante porque aquí es donde uno entiende lo que son las imágenes y cómo es que empieza uno a trabajar con esto. Vamos a hablar de una operación que se denomina la convolución. Sobre esta operación nos vamos a demorar con ella un par de clases, hoy y la del lunes, porque necesito que entiendan muy bien esto, para que luego conectemos con la ReLU, conectemos con la IA generativa, con todo eso que queremos. Entonces, tenemos aquí una imagen en una escala de grises. Para efectos de este ejercicio, pues lo que mostramos son números enteros, pero ustedes saben que esos números van de 0 a 255. Aquí usamos números muy sencillitos. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. La convolución consiste en tomar un filtro. En este caso, por ejemplo, este filtro se llama el filtro de Sobel. Sobel es el nombre de un señor. Y este filtro se hace una operación sobre este sector de esta imagen, sobre los píxeles adyacentes, sobre los píxeles adyacentes. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica el -1 por el 3. Profe, ¿de dónde viene el -1 por el 3? Viene de este 3, este -1. Listo. Luego se multiplica 0 por 0. ¿De dónde viene 0 por 0? Viene de este 0 que tengo aquí con este 0 que tengo acá. Luego se hace 1 por 1. Profe, ¿de dónde? Ya lo vieron, ya entendieron la teoría. ¿De dónde viene el 1 por 1? Viene de este 1 del filtro con este 1 de la imagen. Listo. Luego viene -2 por 2. Entonces voy a borrar para que ustedes miren
que la siguiente operación es tomar todo este segmento y multiplicarlo 1 a 1 con este otro segmento. Menos 2 por 2, 6 por 0 y 2 por 2. Listo. Esto. Parte número 2. Profe, y entonces, ¿cuál es la tercera parte que sigue? Ah, bueno, más fácil todavía. La tercera parte es coger toda esta parte del filtro y multiplicarla 1 a 1 y sumarla con esta parte de la imagen. Listo. Entonces, la convolución lo que hace es una operación de suma y multiplicación entre píxeles adyacentes y lo que voy a obtener aquí es la suma completa de ese valor de convolución. En este caso, toda esta suma y estas multiplicaciones me dio menos 3. A esto se llama el filtro de convolución. A esto se llama el píxel destino. Y a esto se llama el conjunto de píxeles fuente. Entonces, la convolución es la operación más importante dentro del procesamiento digital de imágenes y puede ocurrir tanto a nivel espacial como a nivel de la base de Fourier o la base de frecuencias. Por ejemplo, aquí tengo un kernel que cada píxel del kernel o del núcleo o del filtro de convolución, es decir, kernel es igual a filtro de convolución, es igual a núcleo, es igual a filtro pasa abajo, pasa alto, pasa bajas, en fin, así se llaman y van a aprender más de esto. Entonces, los kernels se construyen, miren que este kernel está normalizado a 1, un noveno más un noveno más un noveno más un noveno más un noveno, o sea, 9 novenos da 1. Y aquí aplicamos ese kernel a un píxel de la imagen, ¿cierto? Entonces hay que hacer todo ese trabajo matemático que hicimos y lo que vamos a obtener aquí es el valor de 4 en la imagen. Por ejemplo, aquí, miren cómo está de bien la imagen de Lena, cómo se ve de bonita esa Lena ahí, ¿sí? Y cómo este filtro hizo un trabajo. ¿Cuál fue el trabajo? Díganme. ¿Qué hizo ese filtro? ¿Qué hizo? Profe, le quitó como nitidez, pues está como más opaca. Exactamente. Quitó frecuencias, ¿cierto? Parece que quitó frecuencias altas y dejó las bajas, ¿sí? O podría ser lo contrario, bajas a altas. Hay que mirar el kernel, qué es lo que hace. Pero aquí lo que hicimos fue, a través de una operación, lograr que a través de la convolución modificamos la imagen. Bien, sigamos con esto. ¿Qué es el filtrado en el dominio espacial? El dominio espacial es el dominio de las benditas deltas de Dirac, que fue lo que les mostré de las puntillas al inicio, ¿listo? Entonces, la convolución permite que uno mejore la imagen en el dominio espacial usando máscaras o filtros. Es un proceso que tiene que ver solamente con áreas, es decir, depende de los vecinos y es un proceso lineal, ya lo expliqué. Aquí tengo un área definida por 9 píxeles. Esa es la ventana de convolución, los 9 píxeles. Y lo que hago es una operación matemática denominada convolución con una máscara que la llamo máscara de convolución. Y eso me da una suma desde i igual 1 hasta 9 de w sub i, z sub i. Y entonces el nuevo píxel que voy a obtener aquí es
el resultado de esa convolución. Y ahora, entonces, se nos complica un poquito porque, profe, ¿y entonces cómo le meto yo esto a una red neuronal? ¿O cómo es que la red neuronal aprende de esto? Ya lo vamos a ver. Bueno, hay una operación que se llama el zero padding, ¿cierto? El zero padding es que si por ejemplo aquí no tengo sino estos 4 píxeles, ¿cierto? O más bien, hagámoslo de la siguiente manera. Supongan que el tamaño de mi imagen es muy pequeño. Es este tamaño tan pequeñito. Esto está pequeñito, pequeñito. Entonces yo quiero conservar el tamaño de la imagen al ser filtrada. O sea que este cuadro, al ser filtrado, quede de este tamaño. ¿De cuánto es? De 5 por 5, o sea, 5 píxeles por 5 píxeles. Es lo que a mí me interesa, 5 píxeles por 5 píxeles. Entonces, quiero conservar el tamaño de la imagen después de que se filtre. ¿Por qué conservar el tamaño? Pues porque yo ya les dije, si usted aplica un kernel a un conjunto de vecinos, ese kernel va a dar un número y se va a reducir el tamaño de la imagen. Esa reducción del tamaño de la imagen es importantísimo en las redes neuronales convolutivas. Lo vamos a ver luego cuando lleguemos a ese tema dentro de una semana, que es un tema carnudo. Entonces, hay una operación que se denomina el rellenar o llenar o poner ceros. ¿Qué es poner ceros? Es estos píxeles de aquí, mandarlos a cero, mandarlos a cero, mandarlos a cero, para que cuando hagamos la convolución se conserve el tamaño de la imagen. Observen que esto es 5 por 5, esto es 5 por 5. 5 por 5. Profe, es una imagen muy pequeñita. Sí, vamos a ver unos datasets con imágenes pequeñas y poderosísimas que nos van a permitir hacer cosas interesantes. Listo. Hay otra cosa que uno puede hacer en este mundo de las redes neuronales convolutivas y lo van a ver en el código. Se llama el stride. El stride. Voy a explicar qué es el stride. Fundamentalmente, cuando uno mueve el kernel a la derecha, uno lo mueve un solo espacio, ¿cierto? Entonces, cada desplazamiento del kernel o filtro sobre el cual estoy haciendo la convolución se denomina un salto. Y ese salto se denomina un stride. Listo. En la convolución original, este valor siempre es 1, o sea, la ventana se va moviendo 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Listo. Sin embargo, uno puede realizar convoluciones con valores de stride 2, 3, 4, 5, los que uno quiera, ¿cierto? Entonces, lo que uno puede tener son imágenes de menor tamaño en comparación con las obtenidas de la convolución original. Listo. ¿Qué es lo que pasa en las redes neuronales convolucionales? Que el stride, aumentar el stride, hace que la cantidad de datos sea un poco menor. Entonces, lo que ustedes van a ver en las redes convolucionales es que uno empieza con una imagen muy grande y uno la va reduciendo, la va reduciendo, la va reduciendo, pero se va volviendo más gordita. O sea, hay una reducción, pero se vuelve gordita y luego les explico por qué se vuelve gordita la bendita imagen. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Díganme. Este capítulo es fuerte. El max pooling es una operación que le permite a uno analizar el contenido de una imagen por regiones o por bloques para hacer algo que les mostré la clase pasada. ¿Se acuerdan algo que mostré la clase pasada de un artículo del año 2017? ¿Cómo se llamaba el artículo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? El de la atención. Sí, la atención es lo que importa, ¿cierto? El de la atención.
Sí, Laura, perfecto. Ese artículo mostraba que uno debería extraer la información más representativa de la imagen, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando les mostré a ese, ¿cómo es que llamaba ese muñeco, ese señor, ese Iron Man? Iron Man. Entonces, les enseñé una operación que fue una operación de calcular un query, ¿cierto? Un query en un producto punto con una clave transpuesta a la clave sobre un factor, ¿cómo llamábamos ese factor? Lo llamábamos normalización o ¿cómo es que llamaba ese factor, muchachos, muchachas? Se llamaba escala, un factor de escala, ¿cierto? Un factor de escala para que pues estos números no sean muy grandes, es decir, la idea es como trabajar con números pequeños y a esto lo llamábamos una B. Listo. Y les mostré que en ese artículo una de las cosas más importantes era poner el valor de realmente qué es lo que importa en una imagen. Entonces, por ejemplo, en esa imagen de Iron Man, hacer la convolución de todas esas nubes que hay atrás y de ese edificio, pues eso no tiene mucho sentido, eso es gastar recursos innecesariamente. Entonces, ¿qué pasa? El max pooling es la operación que permite analizar los bloques realmente importantes de esta imagen. Listo. Entonces, la idea es reducir la cantidad de datos entre una capa y otra, facilitando el procesamiento de las imágenes y el entrenamiento de la red neuronal convolucional, pero preservando la información más importante. Observen que en esta imagen, ¿cuáles, en este ejemplo de 5x5, cuáles son los píxeles menos importantes? Díganme. Los menos importantes. Si yo les dijera, imagínense cómo sería esta imagen, aquí se las estoy dando como una red neuronal, intensidad de píxeles, ¿cierto? O sea, este 12 no es más que la función de X y Y ¿en qué puntos? En el punto 0, 0, o sea, esto es igual, para este 12 es F de 0, 0, 0,0, y ese F de 0,0 va a ser igual a 12. Listo. F de 0,1 va a ser 20, F de 0,2, 30, F de 0,4, 0. Bueno, listo. ¿Cuáles son los valores más importantes en esa imagen? Díganme. Donde hay más contraste, donde las cosas cambian de forma más importante. Entonces uno podría decir, venga, para mí esta parte tiene un cambio fuerte porque hay 10 píxeles de diferencia, de aquí a aquí solo hay 8, ¿cierto? Los ceros no son importantes para mí y digamos que también este es importante y este otro es importante. Podrían ser otros, ¿no? Simplemente estoy mostrando un ejemplo. Entonces, un max pooling podría decir, vea, de esta imagen de 5x5 conservemos solo esta parte. No más. Listo. Entonces, en el max pooling la imagen se divide en regiones del mismo tamaño y para cada región se extrae el valor máximo. Listo. Entonces, profe, ¿cómo así? Vea, esto es fácil, esto no tiene problemas. Región 1, esta. Región 2, esta. Región 3, esta. Y región 4, la última que va a ser esta.
Entonces, el max pooling significa saque el valor máximo de la región. Entonces, el valor máximo de aquí es 20. El valor máximo de aquí es 30. El valor máximo de aquí es 112. Y el valor máximo de aquí creo que es 37. Entonces, sacamos estos 4 valores, 1, 2, 3, 4, y hacemos un max pooling de esa imagen. Eso es muy importante en las redes neuronales. Entonces, en una imagen de 4x4, como la que tenemos aquí, al aplicar un filtro de max pooling de 2x2, resultarán 4 regiones dentro de la imagen, estas 4 regiones. Y ya están aprendiendo redes neuronales convolutivas sin darse cuenta. Bien. La siguiente operación es apilar la imagen y los filtros para crear un volumen resultante. ¿Listo? Entonces la idea del stacking es crear un stack, apilar múltiples imágenes resultantes provenientes de la convolución con múltiples filtros. Entonces, aquí tengo la imagen original. Un filtro, 2 filtros, 3 filtros, 4 filtros, 5 filtros, 6 filtros, 10 filtros. Y lo que hacemos es apilar ese resultado y eso se denomina el stacking. Entonces, una imagen de entrada de 6x6, ¿cuál? Esta que tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 píxeles. Estamos aprendiendo. Listo. Y a esa imagen le ponemos 10 kernels de 3x3. Entonces esto es 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cierto? Entonces, queremos extraer las características más importantes de esa imagen sin usar padding y con un stride igual a 1. Entonces la imagen resultante será una imagen de 4x4, o sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 píxeles. Listo. Y luego hacemos un stack. Las apilamos en un volumen con un tamaño de 4 filas y 4 columnas. Listo. Y una profundidad de 10. Entonces lo que armamos es como un búltico completo de imágenes muy organizadas que aquí van a tener un arreglo matricial muy importante. Y eso se denomina stacking. Entonces ya conocemos el max pooling, el padding, el stacking y todo esto y nos vamos a ir moviendo sobre esa parte. Bueno, estas son las 4 operaciones básicas. Las 4 operaciones básicas que vamos a realizar dentro de una red neuronal convolutiva. Listo. O sea, el padding, ya se los expliqué. El salto 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, o sea, los strides. El max pooling, que es coger el número máximo de dividir la imagen, y el stacking. Esas operaciones combinadas con la convolución y con las funciones de activación son las que permiten extraer las características relevantes de una imagen usando una red neuronal y hacer reconocimiento de imágenes. Y apuesto a que hace una hora ustedes no sabían esto, pero ya lo saben. Ya si les preguntan, bueno, ¿y cómo funciona una red neuronal convolucional? No, a mí yo sé, hermano, que o yo sé que me dijeron que el padding, stride, el max pooling, el stacking y la convolución son las 5 operaciones, junto con las funciones de activación 6, las 6 operaciones más importantes en las redes neuronales convolutivas. Una maravilla, muchachos, una maravilla, ¿cierto? Díganme, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, seguro? Sí, profe. Bueno.
Marcela dice que vamos bien, que como vamos, vamos bien. Bien. Eh, yo voy a ir lento con esto porque sé que para muchos de ustedes es primera vez que ven el tema, no lo han visto, ¿sí o no? Bueno, la clase anterior fue una clase dura, una clase de redes neuronales recurrentes, pero muy interesante. Aprendieron mucho de cómo es una secuencia en una red neuronal y ahora lo que estamos intentando es encontrar cómo es que una red neuronal es capaz de encontrar las características de una imagen, de detectar que un gato es un gato y que, no, que un gato no es un tigre o que un gato no es un león o un elefante. Eso es lo que la red neuronal tiene que aprender, pero ¿cómo lo aprende? Usando estas técnicas que yo les acabo de enseñar. Bueno, mi diapositiva última antes de irnos a descansar. Son las 6:10. No, deberíamos descansar de una vez. 6:10, a las 6:20 nos vemos. ¿Listo? ¿Les parece? Listo.
Bien, no estaba como cogiendo el día al profesor, ¿no? Estaba el profe como en otro cuento. Bien, quiero ahora proponerles un ejercicio, aquí quedamos en la diapositiva número 18. Yo sé que es un tema un poco complejo, les voy a ir mandando algunos videos para que trabajen y también les voy a mandar algunos ejercicios que quiero que empiecen a mirar. Hay que hacer un poco de matemática aquí, vamos a hacerla bien hecha, pero en esta parte quiero quedarme en esta diapositiva 18 y quiero que carguen el siguiente enlace. Se los envío eh, por el chat de esta aplicación. Listo. Carguen por favor ese enlace en sus computadoras. ¿Ok? Entonces dejo de presentar esto. Acuérdenme que vamos en la 18. Yo no creo que me olvide, pero bueno. Listo. Bien. Entonces, esta es una herramienta que tiene TensorFlow, que es muy interesante la herramienta. Bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí y cuál es el ejercicio que necesito que hagan ustedes? El problema que tenemos es el siguiente, ¿cierto? Voy a seleccionar, observen que aquí en la parte derecha, superior derecha, voy a mostrarlo en el Meet, aquí en la parte superior derecha dice Problem Type, tipo de problema que vamos a enfrentar. Listo. Entonces vamos a empezar con problemas de regresión, ¿cierto? Entonces nuestro problema va a ser de regresión, pero podríamos decidir que nuestro problema fuese de clasificación. O sea, me voy a devolver un poco para que repasemos lo que teníamos en las clases anteriores. Entonces, si el problema que seleccionas es de clasificación, aquí vamos a tener el conjunto de datos, ¿cierto? Pero si el problema es de regresión, entonces el conjunto de datos va a ser mucho más poquito, más pequeño, y va a estar dado por estos dos tipos de problema. Entonces, ¿cuáles son las variables que puedo manejar? ¿O cuál es la idea de esta interfase? Es que ustedes entiendan cuántas neuronas necesitan para resolver un problema y cuántas capas ocultas necesitan para resolver un problema. Entonces, aquí hay unos parámetros que ustedes ya conocen. El parámetro de épocas. ¿Cuántas épocas voy a poner a correr el algoritmo? ¿Cierto? Entonces, esas son las épocas. Ya las conocemos. Sabemos que cada que nos retrocedemos o hacemos una retropropagación, estamos en una época. Otro parámetro que ustedes pueden cambiar es el learning rate o la tasa de aprendizaje. Acuérdense que pasos muy grandes permiten que me vaya un hueco, pasos muy chiquitos permiten que yo realmente tenga que hacer mucho más cálculos y más computación. Entonces, también puedo variar en el algoritmo del descenso del gradiente el learning rate. Aquí, en la tercera parte, tengo las funciones de activación, ¿cierto? Entonces, estas son todas o algunas de las más famosas funciones de activación. En esas funciones de activación, ustedes van a encontrar 4. ReLU, tangente hiperbólica, sigmoide y lineal. Son las únicas 4 que van a tener. Hay un par de parámetros que vale la pena que ustedes los estudien. Yo no les voy a decir cuáles son. No lo voy a mirar, ¿cierto? Y es, profe, ¿qué es este parámetro? Regularización
L1 y regularización rate. ¿Qué es esto? O sea, esto es parte de los algoritmos ya un poco más avanzados de Deep Learning, pero, perdón, de Deep Learning, no, de Machine Learning, pero quiero que ustedes miren qué es esto, cómo es una regularización L1, cómo es una regularización L2. ¿Esto a qué se refiere, no? ChatGPT, Grok, DeepMind o cualquier IA les puede ayudar a resolver eso. ¿Y qué significa la razón de regularización? Que va desde 0 hasta 10. Estos dos parámetros no los hemos visto en el curso porque pues del curso pasamos de un perceptrón a una multicapa y ahora pues estamos explicando un poquito lo que es ReLU y redes neuronales convolutivas para ir avanzando en esto porque ya estamos en la semana ¿qué? Creo que la 7 esta semana. Bueno, sigo. Observen una cosa aquí. Uno tiene tiene los datos, ¿cierto? Puede tener ruido en esos datos, tal cual hicimos con una función por allá en una regresión. Puede tener una razón o una división de los datos de entrenamiento con los datos de test, ¿cierto? Acuérdense que la razón debería ser cuánto a cuánto. Díganme. 80% de entrenamiento, 20% de test. Exacto. Entonces, este valor hay que moverlo para que sea un 80-20. Ruido, si ustedes le quieren poner, y batch size significa hacer el descenso del gradiente por lotes. ¿Qué lotes van a entrar ahí? Bien. Estoy explicando esto porque la tarea es para ustedes, no para mí. Entonces, aquí tengo los features. ¿Qué propiedades queremos realmente? O sea, las características, ¿cómo las queremos entregar? Y esto es una cosa importante para resolver algunos de los problemas que hay aquí, porque hay que pensarlos bien pensaditos. Si las características las entregamos simplemente como X1, entonces esto se va a mostrar así, de forma amarillo-naranja o, bueno. Si entramos X2 como esto, entonces lo vamos a ver así representado. No, profe, yo voy a hacer una cosa en ese problema que usted va a poner. Voy a utilizar las características X1 elevadas al cuadrado y X2 elevadas al cuadrado. ¿Cómo sería X1 elevado al cuadrado y X2 elevado al cuadrado? Uno puede jugar con los features o las características de muchas maneras. O uno podría decir, no, desde la estadística yo quiero multiplicar X1 por X2. ¿Sí? Entonces voy a hacer una multiplicación de características y luego se las entrego a la red neuronal. Oh, no. Vamos a tomar la función seno de X1 y por eso mostramos las franjitas que hay acá. O vamos a entrar los datos como seno de X2. O sea, acuérdense que hay toda una carrera de ingeniería de características, de cómo deben ser los features o las características para que esto funcione como uno quiere. Entonces aquí está cómo vas a entrar tus datos. Listo. Luego vienen las neuronas. Esta es una neurona y esta es la neurona de salida. Listo. ¿Qué va a pasar? Que ustedes pueden hacer una cosa. Ustedes pueden
aumentar neuronas, ¿cierto? Yo puedo ir aumentando capas. Miren cómo pongo una capa, dos capas, ¿cierto? Esta es una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, cinco capas, seis capas, pero estos problemas no necesitan todo esto. Además, aquí yo puedo adicionar neuronas. Observen cómo empiezo a adicionar neuronas con el símbolo más, más, bueno, digamos así, más. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces observen cómo armé una red neuronal con 1, 2, 3, 4, 5 capas ocultas. La capa de entrada no la contamos y aquí tenemos la salida. Listo. Esta es la salida de este sistema. Bien. El problema que ustedes tienen que resolverme, que lo van a hacer, van a hacer un documento sobre ese problema usando el overleaf, es el siguiente. ¿Cuál es la mejor solución para separar estos puntos? Miren que los puntos están de color azul, de color naranja. O sea, ¿cuál es la región que me separa esos puntos? Yo aquí hice cualquier cosa. Voy a hacer esto, ¿cierto? Observen cómo estoy corriendo las épocas, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, esta red logró separarme los dos puntos, ¿cierto? Aquí hice la separación de los puntos, ¿cierto? Pero podría coger esta sigmoide, digamos la ReLU, la corro y miren cómo la ReLU me puede separar o no esos dos puntos. O voy a decir, no, venga, voy a usar una sigmoide. ¿Qué pasará con una sigmoide? No pasa nada. ¿Por qué? Porque una sigmoide se usa en otra arquitectura. No, mi función de activación es lineal. ¿Qué pasa cuando es lineal? Listo. Profe, ¿sí será que necesito todas estas neuronas? O sea, venga, eliminemos esto, eliminemos capas y eliminemos esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Profe, ¿cuál es la mejor solución? Vamos a intentar correr esto. Parece que funciona, pero no deja de ser ineficiente porque tengo muchas neuronas, ¿cierto? Profe, hagámoslo con el mínimo. Tan, 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 tan. Miremos a ver si esto funciona. No funciona. O sea, tantas capas no me funcionan. Dejemos dos. Parece que funciona de esa manera. Entonces, la idea es que ustedes me digan cuál es la solución óptima en cada caso y por qué. ¿Y por qué? Hay un porqué de cada solución. O digamos una cosa, venga, voy a usar esos datos de esta manera, solo x1 y voy a meter los datos x1 y x2 al cuadrado y vamos a ver qué pasa. Nada, no lo logro. Entonces necesito que ustedes me muestren o me digan cuál. Este es un caso muy simple. Aquí una simple recta arregla el problema, pero aquí miren que tengo 4 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos. ¿Cuál es la mejor forma de que una red neuronal me haga una regresión sobre esos conjuntos? Y lo vamos a hacer ahora con la clasificación. Vamos a partir de la clasificación más fuerte. La clasificación más fuerte es, miren este conjunto de datos. ¿Cuál será la mejor forma o la mejor arquitectura para lograr clasificar esos datos? O observen estos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es? O 1, 2. Este no está tan difícil. O 1, 2. Entonces, el problema para ustedes que son estudiantes de maestría es
por parejas, lo pueden hacer por parejas, es hacerme o resolverme cada uno de estos casos de la mejor forma posible. Y eso lo deberán entregar el miércoles siguiente. El miércoles siguiente deberán entregar un documento mostrando las imágenes, su solución y por qué matemáticamente esa es una solución, una muy buena solución para su problema de regresión o de clasificación. Entonces aquí lo que van a aprender es mucha matemática y mucho de redes neuronales como tal. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, pero usted dijo que es como, ¿cuál es la solución óptima para cada caso? Usted se refiere como que tenemos el caso de solamente una capa y una neurona, eso es un caso, y luego si le meto muchas, o pues, ¿cuáles casos consideramos? Porque tampoco entiendo bien eso de la x1 y x1 al cuadrado, eso... Porque las entradas son ya puntos que están ahí, pues, ¿cierto? Como... No. Los puntos están ahí, entonces tú se los puedes dar tal cual están. ¿Sí o no? Porque mira que los puntos van variando de -6 hasta 6 en X y de -6 hasta 6 en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? X1 es yo entrego los datos de entrada tal cual los estoy recibiendo. X1 al cuadrado es no, vení. ¿Qué tal si de una vez en la ingeniería de características elevamos esto al cuadrado? Por ejemplo, aquí hay uno de estos problemas que fácilmente uno puede ver que si eleva los datos al cuadrado, la figura geométrica que le va a dar es una figura que puede separar los dos, ¿cierto? Piensa en lo siguiente, Laura. Si yo, a ver cómo te lo escribo. O sea, si yo escribo y igual, espérense, yo lo hago bolígrafo. Si yo quiero separar linealmente unos datos, ya sé que la ecuación que necesito es esta. Y igual mx más b. Fue la primera regresión que aprendimos, sencillita, donde les dije, no, uno tiene un conjunto de puntos. Hay un conjunto de puntos, ¿cierto? Y a mí me dan esto, todos estos puntos, ¿cierto? Y entonces, pues uno quiere encontrar como cuál es que la red neuronal aprenda a predecirme el punto siguiente. Si yo le doy el punto rojo, que la red neuronal me diga, no, ese punto está aquí o está aquí. Entonces uno aquí crea una línea recta, por decir algo, pues, ¿cierto? Pero, por ejemplo, uno puede tener un arreglo que sea x2 o x1 cuadrado más x2 al cuadrado, ¿cierto? Igual, digamos, a 1. ¿Qué figura es esta? Una circunferencia. Una circunferencia. Entonces observa que es posible que, por ejemplo, uno de estos datos que yo tengo acá sea más fácil dárselos a comer al sistema como x1 y x2 y voy a tener la región de separación de una. Es decir, no necesito que el cálculo lo haga la neurona, sino que yo como ingeniero de características de features puedo hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la solución óptima? Significa el menor número de neuronas, el ingresar los valores o los features, sea crudos, o sea, elevados al cuadrado, o como la multiplicación de ellos, los estadísticos entienden más esto, o como seno de x1, seno de x2. Listo. Y
por qué esa solución es buena. O sea, ¿cuál es la razón por la cual esa solución es óptima? Eso es muy importante porque uno quiere saber cuál es la red neuronal que es capaz de hacer lo mínimo. Hay un ejemplo, Laura, que fue un ejemplo que hicimos en el primer examen y en el primer quiz. Y era que teníamos una función AND, creo que era una AND, ¿cierto? Y una OR. Y éramos capaces de crear una región de separación, o sea, una sola neurona, un solo perceptrón es capaz de aprender esto. Pero cuando poníamos una XOR, veíamos que ya con una sola neurona no era posible, se necesitaban dos. Es el mismo problema que tenemos aquí. ¿Cuántas neuronas necesitas y cuántas capas ocultas necesitas para resolver esto? Entonces, esa es la tarea que tienen para el próximo miércoles. Lo deben entregar como un documento en Overleaf, ¿cierto? Voy a resolver esto, estoy resolviendo este ejercicio. Le pueden poner la matemática que quieran. Profe, vea, esto es separable linealmente por esta razón. O esto, lo pongo al cuadrado por esta razón. O aquí una sola neurona es capaz de hacerme ese problema de regresión. O dos neuronas son capaces de hacerme ese problema de clasificación. Esa es la tarea que tienen para la próxima semana. Listo. Y deben hacer esa otra parte. Ahora, muchachos, no se confíen en que alguien les haga esto, porque yo les voy a hacer un examen parcial y en ese examen parcial los puedo citar presenciales, a excepción de 2 o 3 estudiantes que están por fuera, y tienen que resolver este tipo de problemas. Listo. Entonces, por favor, no se confíen de que me van a entregar y de que no, lo hizo el compañero, lo hizo aquel y ya esto está resuelto. No, 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 no. Esto le puede salir en un examen parcial y usted tiene que resolverlo y si no lo resuelve queda fregado. ¿Listo? O fregada. Entonces, esa era mi clase de hoy. En la siguiente clase voy a trabajar fuerte el tema de redes neuronales convolutivas, pero lo voy a llevar despacio y ya vamos a empezar a hacer ejercicios y a ver un poco de matemáticas y de física alrededor de esas redes. Por ahora simplemente les conté el cuentecito. Entonces nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Profe, qué pena. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Y de Laura, dale. Ay, pero es que no me quedó claro. Mejor dicho, en esta tarea es hacer tanto clasificación como regresión. Entonces ahí veo que en clasificación hay como 4 datasets. Entonces Sí. podemos escoger uno y empezar desde lo más básico, y vemos hasta que nos separe bien. Y si ya no separa bien, ya podemos dejar hasta ahí y decir, sí, esto nos funcionó porque y no necesitamos seguir como poniendo más neuronas ni más capas y todo eso. Exacto. O sea, es como llegar a una solución óptima desde lo más chiquito. Sí, exacto, Laura. Y ya lo mismo con regresión. Y ya pasas a la otra, que el otro es un poco más complicado. El tercero no parece tan complicado, el cuarto sí es complicado. Son 6 ejercicios, 4 de clasificación y 2 de regresión. Sino que, Laura, lo que quiero que aprendas es cómo, es decir, cuántas neuronas te resuelven un problema. ¿Listo? Y qué funciones debes poner en esas neuronas de activación para que te resuelvan ese problema. Y eso tiene que ver con el código que uno hace. Cuando uno va a resolver un problema con código, uno tiene que mirar el tipo de problema, cómo entran los datos y cuál es el número de neuronas que necesita. ¿Estamos? Ah, bueno, profe, pero entonces sí podemos dejar fijos, por ejemplo, no sé, la tasa de aprendizaje, la regularización y eso, pues que cambiemos más que todo es el número de neuronas y la función de activación. Sí, claro. Pero vas a ir jugando con esto y te vas a dar cuenta que ve este parámetro, ¿qué es lo que es? El profe me puso a averiguar esto y resulta que con este parámetro yo puedo resolver eso con una sola neurona o con 2, de una. ¿Listo?
Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Laura, ¿quién más tiene preguntas? No era eso, sí, también teníamos que cambiar la tasa de aprendizaje Pueden hacerlo, si necesitan, pueden hacerlo. Jueguen con eso, o sea, vayan jugando porque luego eso juega uno en el código con eso y uno va aprendiendo en el código cómo es que se hace. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, se cuidan mucho, feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Profe, Tienen la tarea de la parte de completar la sinfonía inconclusa. Marcela, dale. profe, es que yo no he montado la tarea del quiz 3, la que era para el lunes, porque el lunes no lo había terminado y ayer no tuve correo. Sí, no te preocupes. Yo les abro las dos de nuevo y tienen plazo hasta el lunes siguiente. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, y les pongo el video y todo lo demás. Bueno, Bien, señor. voy a parar esta grabación ya. ¿Dónde está esta grabación? Detenemos esto.